Vamos a dirigirnos al Señor en oración para que Él dirija este servicio. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de bendecir tu nombre, de proclamar tu resurrección y de venir ante tu presencia a alabarte, Señor. Te pedimos que seas tú a través de este sermón, que seas tú poniendo la palabra en mis labios y que llegue al corazón de cada uno de nosotros y que sea semilla plantada en nuestros corazones que continúe dando su fruto. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Los que tuvimos la oportunidad de estar aquí el viernes para el servicio tan especial del domingo, de Viernes Santo, tuvimos la oportunidad no solamente de escuchar algo que ya todos conocemos, la muerte de Cristo. Por eso venimos a la casa de Dios, porque sabemos esos sucesos. Pero también me estuvo muy interesante lo que Jonathan nos compartió el viernes, y fue no solamente la muerte de Cristo, pero lo que sintieron los familiares y los amados de Cristo. Jesús era más que un maestro para María, su madre, para los discípulos y para María Magdalena. Para él, entre ellos habían lazos de madre e hijo, habían lazos de hermandad creados por el diario compartir entre amigos que se convierten en hermanos y hermanas. La palabra nos recuenta que su madre y uno de los discípulos, María Magdalena, fueron uno de los pocos testigos de la muerte de Jesús. Y cuando lo observamos de esa forma, lo podríamos comparar a los últimos momentos de vida de un ser querido. Usualmente los que se reúnen alrededor de su cama son los más allegados, los más cercanos, los hijos, los hermanos, los amigos cercanos. Y de esa misma forma estaba María, su mamá, el discípulo que era más cercano a él, y María Magdalena. Y así como Jonathan nos explicaba los sentimientos que surgieron en los corazones de su familia al ser testigos del abuso al que Jesús fue sujeto, yo puedo imaginar el dolor de ver a su amado, que les enseñó a amar, que les enseñó a perdonar aún a aquellos que nos han herido. Un hombre que hizo milagros, que sanó enfermos, que levantó a muertos. Un hombre que hasta en sus últimos alientos tomó de ese tiempo, de esos últimos segundos de vida, tomó tiempo para asegurarse que su mamá estaba con alguien que le iba a cuidar, sabiendo que en esos tiempos las mujeres eran una propiedad. Que su mamá no lo iba a tener a él para cuidarla. Él se encargó de que su mamá fuera cuidada por uno de sus discípulos y le dijo: ten cuidado de mi mamá. Un ser que era inocente, pero fue azotado y crucificado junto a criminales. Según los fariseos, según los soldados y hasta los mismos discípulos, este era el fin de la historia de Jesús. Vino al mundo, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, caminó sobre el agua, fue crucificado y murió. Como dirían en las películas, the end, el fin. Se acabó. Cristo murió. A eso vino, ¿verdad? Y así estaban todos reunidos. Imagino yo como nos reunimos en casa de un familiar cuando un ser allegado muere. Muchas veces a compartir anécdotas o memorias de cuando estábamos juntos. Me imagino que recordaban: ¿no? ¿Te acuerdas la vez que estábamos predicando en una casa y una gente bajó al enfermo desde el techo para que Jesús orara por él? ¿Te acuerdas de la vez de que tomó el lodo y le dio vista al ciego? ¿Te acuerdas cuando estábamos todos preocupados en medio de la tormenta y caminó sobre el agua para llegar a nosotros?
todos tratando de recordar, ¿verdad?, lo bueno. Así somos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. Porque ya, pues, su amigo no estaba con ellos. Estaban tristes, afligidos y diría yo que hasta aterrorizados. Tenían miedo de que ellos podrían terminar como Jesús. Los mismos discípulos habían decidido aceptar la realidad que sus ojos estaban viendo. Cristo murió, se acabó. Ese es el fin de la historia. Sin embargo, mientras los discípulos se conformaban en creer lo que la realidad de sus ojos les dictaba, María Magdalena, la misma que fue testigo de la muerte de Jesús, ella estuvo ahí a los pies de Cristo, junto con su madre y el discípulo. La misma que estuvo durante su entierro y hasta durante la preparación del cuerpo de Cristo, según las tradiciones de su religión. Y ella estaba ahí escuchando, recordando, viendo las imágenes de cómo es posible. Este hombre caminó por agua, resucitó a un muerto y así se acaba. That's it. He just came and died. That's it. Y yo imagino que en su corazón se llenaba de coraje al recordar cómo su amigo, este ser que ella amaba tanto y que sabía que no había mal en su corazón, había muerto. Y según escuchaba las historias, el coraje crecía dentro de ella, la incredulidad, la negación y por sobre todo, esperanza. It's like, it doesn't make sense, no hace sentido. ¿Cómo vino aquí? Ya murió. Se le hacía difícil a María Magdalena entender que el ser que vino a dar amor, a sanar enfermos, que su historia terminaba dándole la victoria a aquellos que cruelmente le humillaron y mataron. Ella se cuestionaba, ¿cómo es posible? Y allí, mientras lloraba y escuchaba a sus amigos hablar sobre los milagros que había hecho Jesús, ella tomó la decisión de regresar al sepulcro. ¿Para qué? Ella lo vio morir. She witnessed his death. She witnessed his burial. Ella fue testigo de su muerte y de su entierro. ¿Para qué ella tenía que regresar al sepulcro? Ella sabía que el sepulcro ya había cerrado. Pero de todas maneras, por alguna razón ella sentía que ella tenía que regresar. Y de madrugada, pues no pudo ni siquiera esperar a que saliera el sol, se dirigió hacia el sepulcro. Porque ella en su corazón se negaba a entender que la historia de Jesús había terminado así. Y cuando se acercaba María a toda prisa caminando en el huerto, en el jardín que estaba cerca de donde Cristo había sido enterrado, cuando se acercaba, María Magdalena se dio cuenta que la piedra que sellaba la tumba de Jesús había sido removida. Llegó cerca, la tumba estaba abierta. Se regresó corriendo y buscó a los discípulos. En ningún momento la palabra dice que María entró al sepulcro. Sin embargo, inmediatamente ella supo que Jesús no estaba allí. ¿Cómo sabía María que Jesús no estaba allí? Ella no entró. Allá fue, ella regresó donde los discípulos y trajo a Simón, Pedro y a Juan. Y llegaron juntos y llegaron al sepulcro. Y mientras ellos habían entrado al sepulcro, María se quedó afuera. Dice la palabra que los discípulos llegaron y confirmaron la sospecha de María. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Pero en algún momento María ya no pudo más y dijo, lo tengo que ver por mí misma. Y se asomó. Ella no entró, se asomó. Took a peek at it. Y cuando miró, dice que cuando miró, vio a dos ángeles
vestidos en vestiduras blancas, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, de donde el cuerpo de Cristo había sido puesto. Simón y Juan estaban dentro del sepulcro, o habían entrado en algún momento al sepulcro. Sin embargo, en ningún lugar dice la palabra que ellos vieron a estos ángeles. ¿Por qué María vio a los ángeles? Why Mary? Why did she see the angels? How come the disciples didn't see it? Hermano, yo creo que tiene mucho que ver, porque María se negaba. Tenía algo dentro de ella que ella no podía entender cómo la historia de Jesús iba a terminar así. Y si conocemos la palabra, dice que si creemos en Él, Él nos enseñará cosas grandes que no vamos a poder entender. Esta experiencia de María, quien se negó a creer la historia de su amigo y maestro, terminaba con un Cristo derrotado, con un Cristo muerto. Y es por eso que ella pudo ver esos ángeles mientras los otros no pudieron. Y ya que había visto que su cuerpo no estaba allí, me imagino yo, su corazón empezó a palpitar más fuerte. Yo sabía que él no estaba ahí. Al mismo tiempo decía, pero ¿dónde está? Él murió, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Cuestionándose ella misma. Yo sabía que había algo más. I knew there was more to the story. I knew it. That's what she was telling herself. Se decía a sí misma, yo sabía que había algo más a la historia. Él no puede haber venido simplemente a morir. Y en ese mismo instante dice que ella se regresa otra vez para el jardín. Y mientras se va regresando hacia el jardín, ella ve a este hombre y ella piensa que es el jardinero. Y en realidad es Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le dice María, si tú tienes a mi maestro, por favor dime dónde está. Just tell me. Where is he? Y Jesús le dijo, María. It's me, soy yo. Ese momento especial, ella no lo reconoció, pero él la reconoció. Él sabía. Pero según me preparaba para este servicio, me preguntaba yo, ¿por qué María? Why? Why Mary? What makes her special? ¿Qué la hace especial? No solo ángeles. Mientras otros no pudieron ver los ángeles, ella vio los ángeles. Y no solo ángeles, sino Jesús mismo se le apareció antes de subir al Padre. ¿Por qué María? María era una mujer. Ya hablamos lo que eran las mujeres en ese tiempo. Women were a possession, like cows and horses and land. ¿Por qué donde ella? Primero, como yo les decía hace un rato, para mí tiene que ver con el corazón de María. La única que se atrevió a salir de madrugada porque no podía aguantar estar encerrada escuchando otra vez y otra vez las historias de Jesús, de cómo sanó enfermos, de cómo levantó a los muertos. Y su corazón se negaba a entender y a aceptar que Jesús, la historia de Jesús se terminaba así. Y era su corazón. Se negó a aceptar su realidad. Todos sabemos que la salvación que Cristo vino a darnos, todos tenemos acceso. Él la dio gratis. It's free for all of us. His salvation is available. Sin embargo, ¿cómo vivimos en esa salvación? How do we live through His salvation? Es una decisión individual dentro de cada uno de nosotros. En la forma en que yo lo veo, todos hemos estado o vamos a estar en algún momento en la posición de los discípulos y María Magdalena. Vamos a llegar a un punto en que sentimos y pensamos que es el final de nuestra historia. We're all gonna be there. We're gonna think this is the end. Después de haber ido con el Señor de la mano, hemos escalado montañas,
hemos cruzado ríos, hemos pasado por el fuego y de momento llegamos a un precipicio. Nothing in front of us, nowhere to go. En algún momento, we all gonna be there. Y tenemos la misma situación que han tenido los discípulos y María. Podemos aceptar la realidad como hicieron los discípulos. This is it. This is the end. Aquí me trajo Dios. Podemos conformarnos y aceptar. Podemos poner nuestra campaña. Podemos llenarnos de rencor, de coraje y cuestionar a Dios porque no hay solución. We can settle. We made it up to here. I mean, I was way far before. I made it here, so I should be okay. And just settle for that. Be comfortable. Set up our tent. Pero también tenemos la misma opción que tuvo María, quien se negó a aceptar lo que todos, everybody around María accepted the truth. God is dead, right? Todos la aceptaron, pero ella se negó a ver la misma realidad y salió de su escondite y sin saber a dónde ir, she just went back to the grave. Se regresó para la tumba de Jesús. Porque había algo, un fuego en su corazón que le decía, esto no puede ser. Ella creía que Cristo no pudo haber venido a ser derrotado. Porque ella sabía que ella había creído en un Cristo de poder. Come on. He raised the dead. He healed the sick. He walked above water. And that's it. Right? Ella se negó que iba a ser la muerte de Cristo, iba a ser el último capítulo de la vida de Jesús. Y todos sabemos el final de la historia. We all know how it ends. Come on, now it's easy. ¿Ah? ¿No? Todos sabemos cómo termina y todos sabemos quién de los dos, si los discípulos o María eran los que estaban en el lado correcto de la historia. Porque si no fuera por eso, no estaríamos aquí creyendo en un Cristo vivo, creyendo en un Cristo de victoria. Y es por eso que hoy todos y cada uno tenemos la oportunidad de escoger si queremos ser como los discípulos o si queremos ser como María Magdalena. Que nos atrevamos a creer que servimos a un Cristo de poder, que puede cambiar cualquier situación que nuestros ojos puedan ver. Que sabemos que Él tiene el poder de cambiar cualquier situación que esté afectando nuestra vida, llamémoslo enfermedad, llamémoslo problemas, llamémoslo situaciones, cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida, sabemos que podemos atrevernos a creer, porque Cristo venció la muerte. Dice la palabra en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy, yo no sé tú, pero yo escojo ser como María Magdalena. Yo escojo no aceptar que no hay solución. Y aun cuando yo vea que no hay camino, yo sé que así como Cristo me trajo a través de montañas, me cruzó sobre ríos y me levantó de entre todas las situaciones que he pasado en mi vida, aunque ahorita yo no pueda ver una solución, yo sé que hay solución. Porque mi Cristo no fue derrotado. Porque mi Cristo está vivo. Y así como mi Dios no dejó a Dios en vergüenza, sino que lo resucitó en victoria, así mismo Dios va a levantar esta iglesia. Así mismo Dios va a restaurar nuestros corazones, nuestras familias, nuestras vidas. Y Él va a suplir y a proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Hermanos, Dios no nos trajo hasta aquí porque sí. Hay un corito que dice, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios tiene grandes propósitos para con nuestras vidas. Pero como yo les digo, hermanos,
todos vamos a ser salvos. Esa es la bendición que Dios nos dio a través de su muerte. Pero en su resurrección nos dio la victoria. Y es por eso que tenemos la oportunidad de celebrar hoy y tener presente una cosa que yo creo que es imperativa que entendamos hoy. Una mujer, una posesión, fue la primera persona a quien Cristo le dijo: ve y cuenta de lo que has visto, diles que estoy vivo. Una mujer, no era nadie a quien iban a escuchar. ¿Cómo es posible que Dios le pidiera a una mujer que no es nadie a que comentara sobre el gran milagro, el milagro más grande? ¿Por qué una mujer? Hermanos, porque sabemos que Dios no hace acepción de personas. Amén. Y es por eso que hoy, ¿por qué yo? ¿Por qué no yo? Cristo no hace acepción de personas. Él no mira nuestra situación. Él no mira quién somos, o qué tenemos, o qué nos falta. Él mira nuestro corazón. Y si estamos dispuestos a creerle y a seguirle, y a través de su victoria caminar, vamos a poseer la tierra que Él nos dio. Amén.